Dios les bendiga a todos, hermanos. Es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Vamos a continuar con nuestra serie titulada Cristo, la única esperanza contra la ansiedad o depresión espiritual. Vimos lo que implicaba la ansiedad o la depresión espiritual. Tocamos pasajes de cómo la Biblia ilustra la ansiedad o la depresión espiritual. Y antes de continuar con la introducción, me gustaría hacer una oración más para pedirle a Dios que nos ayude a discernir lo que nos dice su palabra con respecto a este tema. ¿Me acompaña? Incline su rostro, cierre sus ojos. Padre, te doy gracias porque eh, tú eres bueno, tú eres misericordioso y tú eres sabio, Dios. Dependemos de ti para discernir tus verdades. Dice Corintios, el apóstol Pablo, que todos aquellos que tienen a tu espíritu pueden discernir tu palabra. Ayúdanos, Padre, como también Pablo, eh, como Santiago, perdón, lo escribía, a ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores olvidadizos. Ayúdanos a aplicar tus verdades cuando nos sea demandado aplicarlas. Ayúdanos a ser obedientes, mi Dios, y a tener confianza y esperanza en ti, en que tú, Dios, eres la paz para todo pecado. Es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Damos gracias. Amén y amén. Bien, hermanos, me gustaría dar un breve resumen de lo que vimos el domingo anterior. Seguramente usted ahí tiene los incisos que vimos y explicamos el domingo pasado las consecuencias de la ansiedad y dejamos en claro que la ansiedad es un pecado. También enfatizamos que Cristo es la única solución contra ese pecado y claro, no solamente con ese pecado. Los pasajes que tocamos fueron algunos, pero los que más nos enfocamos fue en Mateo 6:24 al 35, donde vimos que Jesús constantemente está insistiendo a su audiencia en no se preocupen. La implicación es de que una persona que se preocupa es que ha dudado de un cuidado tierno, de un padre amoroso, que en este caso es Dios. Y uno de los problemas de la ansiedad es una incredulidad ante Dios, es una incredulidad de Dios, es una incredulidad es incredulidad en lo que Dios ha prometido que va a hacer. Otro inciso que vimos también fue acerca de la naturaleza de la fe, donde tocamos el pasaje de Jesús con sus discípulos cuando lo despertaron, estando en la tormenta, le decían, maestro, maestro, nos vamos a ahogar. Jesús, después de reprender el viento, el mar, les dice, ¿dónde está? Les exhorta, ¿dónde está la fe de ustedes? Y eso explicamos ahí acerca de la naturaleza de la fe. ¿Y qué es la naturaleza de la fe? ¿Qué es comprender la naturaleza de la fe? En palabras sencillas, es poner en práctica lo que Dios ya nos ha revelado. Es poner en práctica lo que Dios ya nos ha revelado. Es obedecer a Dios. Si Él nos dice que estará con nosotros hasta el fin del mundo, entonces así será. Las pruebas, hermanos, tienen un principal propósito, que es probar la fe que tenemos. Entonces, es una maravillosa oportunidad para glorificar a Dios por medio de las pruebas con nuestra obediencia. Y pues gracias a Cristo tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda a glorificar al Padre. Ahora, hermanos, hablaremos de un tema que a muchos nos puede causar una fe débil, porque este es el punto de la ansiedad, una fe débil. Y también es una conciencia débil. Y un creyente con una conciencia débil, normalmente su compañero es el legalismo. Si usted quiere profundizar acerca del legalismo, vaya a Romanos 14. Pablo en Corintios también habla acerca del legalismo. ¿Y qué es una persona que constantemente se está enfocando en el legalismo? Está preocupado tanto por su conciencia y es poco saludable estar haciendo esto. Tampoco se debe llegar al extremo de callar la conciencia. ¿Qué es la conciencia, hermanos? La conciencia la define un teólogo como la reflexión del alma. La reflexión del alma. ¿Qué quiere decir? Que el alma reflexiona las acciones que constantemente hacemos, las analiza y entonces las enjuicia o bien las glorifica. Pero en ocasiones la conciencia va a estar enjuiciando al creyente. Pongan atención a esto.
La conciencia va a estar enjuiciando al creyente en donde no hay un problema bíblico, en donde no hay un problema bíblico. Es por ello que jamás la conciencia se debe equiparar con la palabra o con la voz de Dios. Una conciencia que está instruida de manera bíblica es aquella conciencia que conoce y domina la verdad bíblica, o bien, como dicen algunos pastores, se deja dominar por la verdad bíblica. Una conciencia fuerte, hermanos, no es cuando la ignoras o cuando la callas, sino cuando llenas la palabra de Dios y esta la domina y es tu ejercicio constante. Así se obtiene una conciencia fuerte. Y en estos subtemas, hermanos, voy a querer que sean muy pacientes conmigo porque vamos a tocar aspectos doctrinales y después vamos a ver también nosotros cómo aplica esto a la ansiedad o a la depresión espiritual. Así que muévase un poquito, vamos a ver una cuestión doctrinal, sea paciente junto conmigo, no se duerma, es muy importante que sepa esto, porque a veces creemos que ya lo dominamos y cuando nos damos cuenta nos desviamos de una doctrina fundamental. Y veremos la importancia de estas doctrinas. Cuando hablamos de doctrinas nos referimos a enseñanzas, enseñanzas esenciales del cristianismo para fortalecer su fe y ya no ser más compañero del legalismo, lo que le puede provocar ansiedad o depresión espiritual. Y pasamos al punto número 2 que nos quedamos la vez pasada. Y el punto número 2 dice: la palabra de Dios como única fuente para santificarnos contra la ansiedad y depresión espiritual. La palabra de Dios como única fuente para santificarnos contra la ansiedad y depresión espiritual. Y me gustaría comenzar con Mateo 24:35. Mateo 24:35, no es necesario que lo busque. Mateo 24:35, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. A lo largo de todo este estudio, de este segundo punto, hermano, mi anhelo, mi intención es que confíes en la Biblia como máxima consejera en situaciones de ansiedad y depresión espiritual. Que confíes en la Biblia como máxima consejera en situaciones de ansiedad y depresión espiritual. Ahora quiero que identifiques junto conmigo cómo la palabra de Dios es la única fuente consejera contra esta condición. Pues en ella está la santificación contra el pecado. Ahí es donde debemos de acudir. Es lo primero que deberíamos de hacer. Y aunque la psicología, hermanos, puede resultar útil en algunos casos, como por ejemplo hay test en donde ustedes los contestan para saber qué carrera elegir. Recuerda que en este mundo toda sabiduría humana pasará. La psicología es sabiduría humana y toda sabiduría humana pasará, pero la palabra de Dios es eterna. Por eso inicio con este versículo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La única que puede transformar a las personas es la palabra de Dios. No hay otra técnica o otra estrategia para hacerlo. Ahora quiero que identifiques conmigo lo siguiente: si no reconoces a Cristo como suficiente, constantemente estarás cayendo con este pecado, con la ansiedad y con la depresión espiritual. ¿Por qué? Porque te harás compañero del legalismo. ¿Qué es el legalismo, hermanos? En sencillas palabras, es querer obtener el favor de Dios bajo tus propios méritos. Es querer obtener el favor de Dios bajo tus propios méritos. O sentirte santo por lo que haces o dejas de hacer. O sentirte santo por lo que haces o dejas de hacer. Eso es el legalismo. Y pasamos a un inciso de este punto 2 que estamos tratando, y es reconocer la necesidad de Cristo. Reconocer
la necesidad de Cristo. Y ahora sí, acompáñenme a Romanos 3:28. Romanos 3:28. Si ya está ahí, hermano, hágame una seña, hágame así o dígame. Dice el apóstol Pablo en Romanos 3:28, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Reina Valera dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Otra versión escribe, sostenemos que, otra versión traduce, perdón, sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra justificado, hermanos? Es una acción que ya está terminada. Justificado es una acción que ya está terminada, es decir, ya no hay más que hacer. Justificado, ¿quién hizo esta acción? ¿Quién la hizo? Dios, de acuerdo a lo que nos dice Romanos 3:24, todos son justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Cristo Jesús es el que hizo esta acción. Y la implicación, hermanos, es que la justificación es una obra de Dios. Y qué bueno que sea así, hermanos, porque si hubiese sido por nosotros como buenos mexicanos, hubiera quedado inconclusa. Con trabajos y algunos llegamos temprano al servicio en el día del Señor. La justificación es una obra de Dios. Quiere decir que Él la planeó, la inició, la ejecutó y la culminó. Pero ¿qué implica esto? ¿Qué implica que soy justificado? Significa, hermanos, que una persona no es culpable ya del juicio de Dios. Es decir, el magnífico juez lo ha declarado justo ante Él. Y no hay necesidad de cumplir una obra de la ley. Porque es imposible, hermanos. Más de 600 mandamientos. Con que corrompamos uno, ya somos culpables ante el juicio de Dios. Y la justificación solamente es una obra que Dios hace. No hay otra manera de ser justificado. No hay otra manera de ser justificado. ¿Cómo nos declara justos Dios? ¿Cómo nos declara justos? Romanos 3:30, observa ahí su Biblia, Romanos 3:30, porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. Fe, por medio de la fe nos declara justos. La convicción es, hermanos, ¿qué significa fe? Habla de convicción. La fe, por lo tanto, también es una obra de Dios. Dios nos hace justos delante de Él para que creamos en Él, para que tengamos convicción en Él. La fe es el medio de salvación. Y el hombre descansa completamente en Cristo para la salvación de su alma. La fe es el regalo y medio que Dios nos ha otorgado para creer en Cristo Jesús. En palabras sencillas, hermanos, usted no podría creer en Dios si Él no le hubiese regalado su fe. Usted no podría creer en Dios si Él no le hubiese regalado su fe. Pero quiero que observes lo siguiente. Santiago 2:21. Vámonos a Santiago 2:21. Santiago 2:21 nos dice, observa la palabra que se repite, la que utiliza el apóstol Pablo en Romanos 3:28. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Versículo 22. Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Ahora, aquí usted podría indicar, hermanos, hay una contradicción. Hay una contradicción con lo que Pablo está enseñando en Romanos, porque aquí aparece el mismo verbo justificado, solo que dice que es justificado por las obras en lugar de la fe, como dice Pablo en Romanos. Entonces, aquí tenemos que resolver una pregunta, y ya lo han enseñado aquí en la iglesia, hermanos,
¿Acaso Santiago está enseñando que la obra que hizo Abraham cuando estaba dispuesto a sacrificar a su hijo lo declaró justo ante Dios? ¿Acaso Santiago está enseñando que esa obra que hizo Abraham lo declaró justo ante Dios? Observemos lo que dice la misma Biblia. La misma Biblia nos va a contestar esta pregunta, no nuestra opinión. Entonces, vayamos a Santiago 1:17. Santiago 1:17 y 18. Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, ¿qué hizo? Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Entonces, hermanos, a Dios le plació, es su voluntad soberana para hacernos nacer de nuevo. Está hablando aquí de la regeneración. Habla del nuevo nacimiento. Un creyente tiene que nacer de nuevo y solamente eso se puede lograr cuando Dios lo hace nacer de nuevo. Santiago ha dejado en claro en estos versículos que el regalo del nuevo nacimiento es por la voluntad soberana y gracia de Dios. Y usted puede observar una enseñanza que constantemente está teniendo aquí Santiago, y es que la fe produce obras. La fe produce obras. Es algo que se va a estar repitiendo constante a lo largo de la carta. Por ejemplo, vayamos a Santiago 1:21. Observe. Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, observa, que es poderosa para salvar sus almas. Pero versículo 22, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. La palabra de Dios es poderosa para salvar sus almas, versículo 21. La implicación es, por el versículo 22, pero aquellos que solo la oyen, pero no la aplican, no hay una fe verdadera. No hay una fe verdadera. Entonces, si Santiago en capítulo 1 está diciendo que el nuevo nacimiento es por gracia de Dios, entonces no se puede contradecir con lo que está enseñando en 2:21, que la justificación es por obras. Y hay una pregunta más, hermanos. Si la justificación es por obras, mi pregunta es, ¿para qué murió Cristo? ¿Para qué vino Cristo? Si la justificación es por obras. Entonces, tenemos que resolver qué quiso decir Santiago entonces. Abraham, por ejemplo, fue justificado, habla del término legal delante de Dios, cuando creyó. ¿Cuándo sucedió esto? Génesis 15:6 no lo explica. Génesis 15:6, no lo busque. Dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Mientras que años más tarde justificó su fe sincera cuando en obediencia a Dios ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Y esto se nos narra en Génesis 22. Entonces, sus obras mostraron su fe. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. En palabras sencillas, hermanos, de todo lo que acabamos de decir, sus buenas obras dieron testimonio de su fe. Sus buenas obras dieron testimonio de su fe. Y acompáñenme a ver otro pasaje. Acompáñenme a ver otro pasaje acerca de reconocer la necesidad de Cristo, y es Gálatas 4:15. Gálatas 4:15. Observe lo que les dice el apóstol Pablo. Los Gálatas, ¿dónde está pues aquel sentido de bendición que tuvieron? Pues testigo soy en favor de ustedes de que, de ser posible, se hubieran sacado los ojos y me los hubieran dado. Los Gálatas habían perdido el gozo de su salvación. Habían perdido el gozo de su salvación. ¿Qué había pasado con los creyentes gálatas? ¿Por qué perdieron el gozo de su salvación? Porque los gálatas habían sido contaminados por los judaizantes. Sus iglesias estaban llenando de falsas enseñanzas, de falsas doctrinas, donde se estaba predicando un evangelio diferente, pero como dice Pablo,
no porque haya otro evangelio diferente, sino en realidad es que estaban pervirtiendo el verdadero evangelio. Si usted lo puede ver en Gálatas 1, 6 al 9. Y uno de los mensajes centrales de Pablo a los Gálatas, hermanos, es defender la doctrina, la enseñanza de la justificación por fe. La enseñanza de la justificación por fe. Y Pablo les está advirtiendo a estas iglesias las terribles consecuencias de abandonar esta doctrina esencial. Y esta sección, este versículo que acabamos de ver, aquí Pablo está tratando asuntos del legalismo y los está tratando a partir del capítulo 4. Pablo está exhortando a los Gálatas en contra del legalismo. ¿Por qué? Porque el legalismo es un peligro para la doctrina de la justificación por la fe. Observe lo que dice Gálatas 4:9. Gálatas 4:9. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que son conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales a las cuales desean volver a estar esclavizados de nuevo? Versículo 13 al 14 del capítulo 4. Pablo les está mencionando que cuando él fue a predicarles el evangelio y ellos escucharon el evangelio y lo recibieron con tanta alegría que lo aceptaron como si un mismo ángel les hubiese anunciado ese glorioso mensaje. Versículo 20 del capítulo 4. Pablo, tiempo después, se quedó perplejo de cómo habían sido engañados. Pero ¿qué sucedió? ¿Cuál fue la enseñanza que estaban recibiendo? Que hizo que perdieran el gozo, que hizo que perdieran esta parte de reconocer la necesidad de Cristo. La enseñanza de los judaizantes, hermanos, los llevaba nuevamente a querer estar bajo la ley. Los llevaba nuevamente a querer estar bajo la ley. Observe 4:21. Díganme, los que decían estar bajo la ley, ¿no oyen la ley? ¿Cuáles son las consecuencias de querer seguir bajo la ley? Estamos leyendo la Biblia, hermanos, no la estamos interpretando, si se ha dado cuenta. ¿Cuáles son las consecuencias de querer seguir bajo la ley? Gálatas 3:10. Gálatas 3:10. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Está citando Deuteronomio 27:26. Y esta maldición es todos los que quieren ganarse la justicia de Dios guardando la ley. Para no tardarnos mucho con este punto, hermanos, el punto es 4:15, regresamos a nuestro versículo 4:15, Gálatas 4:15. ¿Dónde está pues aquel sentido de bendición que tuvieron? Pues testigo soy en favor de ustedes que de ser posible se hubieran sacado los ojos y me los hubieran dado. El gozo que tenían los creyentes gálatas, el gozo que habían tenido en un inicio, lo habían perdido. ¿Por qué lo habían perdido, hermanos? ¿Por qué lo habían perdido? Porque olvidaron la necesidad de Cristo. Olvidaron la necesidad de Cristo. ¿Por qué la olvidaron? ¿Por qué olvidaron la necesidad de Cristo? Por la falsa enseñanza que trajeron los judaizantes a ellos. Como era, en pocas palabras, les decían: sí, está bien, tú eres gentil y Cristo murió por ti, pero te hace falta algo más. Circuncídate. Eso te va a hacer santo. Eso te va a hacer justo. Cumple la ley. Mandamientos superficiales que algunos de ellos no tenían nada que ver con la santidad de Dios. Pablo enfrentó este problema en la iglesia de los Gálatas, afirmándoles y advirtiéndoles: mucho cuidado con esta enseñanza, mucho cuidado con el legalismo. Recuerden, Cristo es suficiente para ustedes. Es por ello, hermanos, que cuando nosotros veamos
aquí en la iglesia, en el Rey Ya Viene, que se están infiltrando esas enseñanzas. Y si vemos que alguno de ustedes quiere regresarse a cumplir la ley para sentirse más santos, defenderemos a capa y espada la justificación por la fe, porque es el evangelio mismo. Es el evangelio mismo. Y porque de esto depende si realmente usted es salvo o no. De esto depende realmente si usted es salvo o no. Ya no hablo solamente de la depresión, sino de la salvación. Los Gálatas creían agradar a Dios con sus propios méritos, pero eso no pasó. Eso no sucedió. Se jactaron tanto en sí mismos que el gozo se fue. ¿Qué les escribe el apóstol Pablo? Gálatas 6, 14 al 17. Obsérvelo. No permita a Dios que me jacte de nada que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Solo Cristo basta. Regocijémonos en Él en toda su plenitud. No se necesita de algo más. No se necesita de algo más para ser justo delante de Dios. Y acabamos de leer Romanos, acabamos de leer Santiago, acabamos de leer Gálatas y podríamos leer el Antiguo Testamento donde todo está apuntando a Cristo. Ahora, hermanos, igual, incluso lo veíamos en el devocional, Santiago, la fe produce obras. Si no hay frutos, dude de su fe. Dude de su fe, examine su fe. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero ya no es para obtener el favor de Dios, sino es la obra del Espíritu Santo en nosotros para la gloria de Él. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la depresión espiritual? Es triste ver a personas creyentes en condiciones de ansiedad o depresión espiritual debido a que son un pobre reflejo de la vida cristiana. ¿Cómo solucionarlo, hermanos? Primero, hay una causa principal. Regresamos al punto anterior, ¿verdad? Y es examinar si nuestra fe es verdadera o no. Examinar si nuestra fe es verdadera o no. Esto es muy fuerte, hermanos, pero es muy cierto. No vamos a hallar paz en Cristo, no vamos a hallar paz en Dios si no estamos convencidos que creemos en Él. Por ejemplo, ¿qué es lo que ha pasado? Algunos venimos a la iglesia, convivimos con nuestros hermanos, pero cuando examinamos nuestra vida con el nuevo hombre, no notamos un progreso. Y vemos bibliografías de santos que adornan la iglesia, que han adornado la historia de la iglesia cristiana, pero nos damos cuenta que no somos como ellos. Y de repente se nos viene una pregunta en nuestra mente. ¿Por qué no puedo llegar a sentir paz y gozo en medio de la prueba y la tribulación, como Pedro y Juan y los apóstoles cuando fueron atribulados? ¿Y qué es lo que empezamos a hacer, hermanos? A actuar con nuestras propias fuerzas y buscamos fortaleza y empezamos a decir, voy a asistir a esta conferencia, voy a asistir a esta reunión, voy a buscar eso que me está haciendo falta. Pero sucede que nos empezamos a desanimar y a angustiarnos todavía más. A este tipo de creyente, estas personas, el pastor Martin Lloyd Jones los denomina como cristianos miserables. Cristianos miserables. ¿Qué quiere decir? Que son cristianos que no han entendido el camino de la salvación. Y por tal razón, toda su fe y todos sus esfuerzos resultan inútiles. Se centran tanto en la santificación, pero no les ayuda porque no han entendido la justificación. En otras palabras, buscan con sus propios méritos, con sus propios esfuerzos, obtener la justicia de Dios. Y esta doctrina, hermanos, la podemos ilustrar con lo que enseña el catolicismo romano. Salvación por obras. Salvación por obras. Y esto es algo que vivió un predicador, un teólogo conocido. Su nombre es Juan Wesley.
Juan Wesley no llegaba a entender plenamente la doctrina de la justificación por la fe. Romanos 3:28, la de Romanos 3:28, la que leímos, no la busca. Y es precisamente, hermanos, donde esta doctrina el diablo le gusta causar confusión. Mientras que él nos mantenga confundidos en cuanto a esta doctrina, hasta nos alentará a ser más justos. Enséñale que obedezca a sus papás. Enséñale que no fornique. Enséñale que no mienta. Enséñale que lea más la Biblia. Enséñale que tenga que orar. Pero no le menciones a Cristo. No le menciones a Cristo. No le menciones que solamente Él es la única esperanza para ser justos delante de Dios. No les prediques el Evangelio. Y es evidente, hermanos, que muchas veces se considera creyente a cualquier persona que haga buenas obras. Hace buenas obras y ¿qué decimos? Ese es cristiano. Híjole, si fuera así, yo muchos de mi trabajo los tendría que considerar cristianos. ¿Verdad? Muy buenas personas. Pero si no hace buenas obras, entonces no lo es. Y este problema no es bueno. Jesús lo trató con los fariseos. Los judíos creían que Dios había dictado la ley, ¿para qué? Para que mediante su cumplimiento el hombre pudiera salvarse a sí mismo. Todo lo que tenían que hacer era cumplir la ley. Pero, como lo hemos mencionado, fue completamente imposible. Le impusieron su propia interpretación. Y esto es un tema que Pablo está explicando a los romanos. Aclarar el mensaje de la justicia de Dios mediante la fe en Jesucristo. Pero, ¿por qué no todos creían esto? ¿Por qué no todos creían esto? Porque creían que no necesitaban de Cristo. Creían que no necesitaban de Cristo. Creían que necesitaban de sus obras para obtener la justicia de Dios. Pero no necesito a Cristo. Sí, puedo dejar de fornicar, pero sin Cristo. Una manera de examinar su fe es la siguiente pregunta, hermanos. Una manera de examinar su fe es la siguiente pregunta. Pregúntese a sí mismo. ¿De qué pecados le salvó Cristo? ¿De qué pecados le salvó Cristo? Si la respuesta es ninguno, entonces la implicación es usted no necesita a Cristo. Si no sabemos de cuáles pecados nos salvó, entonces significa que nunca hemos necesitado a Cristo y aquí hay un problema. La justicia de la que está hablando Pablo es estar bien con Dios, es estar bien con Dios. En última instancia, hermanos, no va a haber felicidad, no va a haber paz, no va a haber gozo, a menos de que estemos bien con Dios. Pero el cristiano miserable tiene una idea equivocada de cómo se llega a estar bien con Dios. Primeramente, ¿qué es lo que tiene que hacer? Reconocer su pecaminosidad. Y este es el problema de los cristianos miserables, no sentirse pecadores. Y es un problema también que tienen las personas que han recibido una formación religiosa y cristiana. Una formación religiosa y cristiana. ¿Qué quiero decir con una formación religiosa y cristiana? Bueno, que a lo largo de toda su vida en la iglesia se dedicó a que tenía que orar mucho, a leer la Biblia más, a solamente exhortar y tener vida de abstenciones, en pocas palabras, una vida moralista. Pero ¿qué pasa con todas esas personas? ¿Qué sucede? Su testimonio, no digo que todos, hay excepciones, pero después de un largo tiempo desearía haber vivido otra experiencia que una vida activa en la iglesia. En otras palabras, como me la pasaba orando, como me la pasaba sirviendo completamente en la iglesia, no disfruté de mi vida. Y ahora que estoy grande, me doy cuenta que he perdido el tiempo. Lo que le llega a llevar en su mente que nunca ha pecado, que nunca necesitó de Cristo, porque su formación religiosa se centró en lo que tenía o lo que no tenía que hacer.
Y esto es lo que Jesús les enseñó a los judíos y esto es a lo que los judíos les molestó. No podían entender por qué ellos eran pecadores. No reconocían que ellos eran pecadores, como el peor de los pecadores gentiles. Regreso con la ilustración de Juan Wesley. ¿Cómo llegó a tener convicción de pecado? Bueno, Juan Wesley, estando en una tormenta, observó la conducta de algunos cristianos moravos. ¿Quiénes son los cristianos moravos? Son discípulos del teólogo conocido Juan Hus. ¿Recuerdan lo que hizo Martín Lutero? Bueno, Juan Hus lo quiso hacer años antes, solamente que a Juan Hus pues, sí lo mataron. Mientras que él estaba aterrorizado, hablo de Juan Wesley, por la tormenta y temía morir, los moravos no mostraban ningún temor. Al contrario, se veían felices en medio de la tormenta, como si estuvieran disfrutando un día soleado. Y al observar esa conducta, Juan Wesley comenzó a sentir su necesidad de Dios. Y así es como se manifiesta la convicción de pecado. No se queda solamente en lamentarse por el pecado, sino en la necesidad de un Salvador, la necesidad de Cristo, la necesidad de su palabra. La depresión, hermanos, es un pecado. Entonces se debe reconocer la necesidad de Cristo, la necesidad de su palabra para con ese pecado. Ese es el punto de todo lo que hemos estado hablando. ¿Se nota? Debemos enfrentarnos cara a cara con la ley de Dios. ¿Qué es la ley de Dios, hermanos? Jesús la explicó. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. La pregunta sería, hermanos, ¿amamos a Dios con todo nuestro ser? ¿Amamos a Dios con todo nuestro ser? Si no es así, entonces somos pecadores. Romanos 3:23, por eso el apóstol Pablo escribió, por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál fue el propósito de que Dios haya creado al hombre? Glorificar a Dios y gozar de su presencia para siempre. Ese fue el propósito de Dios para crear al hombre, glorificar a Dios y gozar de su presencia para siempre. Y entonces tenemos que hacer una pregunta sumamente importante, hermanos. ¿Conocemos a Dios? ¿Conocemos a Dios? ¿Dios nos conoce a nosotros? ¿Cristo es una realidad para mí? No estoy diciendo si conoces algo de Cristo por el estilo. ¿Realmente disfrutas a Dios? ¿Disfrutas de su presencia? Todos nosotros que hemos sido salvados fuimos llamados a tener una relación con Dios. Y si no la tenemos, vivimos en pecado, pues la esencia del pecado consiste en no tener una relación con Dios. ¿Saben cuál es el pecado que Dios no puede perdonar? ¿Cuál es el pecado que Dios no puede perdonar? Es no creerle a Él. Porque si no crees que le necesitas en tu pecado, entonces lo que Jesús dijo no es para ti. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. No son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. ¿Reconoces la necesidad de Cristo? ¿Reconoces la necesidad de Cristo? Entonces, el segundo paso es tener esperanza en la salvación de Cristo. La justicia de Dios es en Jesucristo. Cristo cumplió la ley de Dios de manera completa y absoluta, sin fallar en nada. Pablo dijo que Dios ha puesto como propiciación a Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto de propiciación? Dios ha hecho responsable a Cristo de nuestros pecados. El carácter de Dios es santo, justo, eterno, y no podía perdonar el pecado del hombre sin antes castigarlo. Y entonces, ¿cómo funciona esto, hermanos? Dios acepta la justicia de Cristo. Jesucristo ha cumplido, obedecido y sufrido el castigo de la ley. Dios nos ha dado la justicia de Cristo. Los que creemos en Él nos imputa su justicia y nos considera justos. Pablo lo expresa en Romanos 3:27. Entonces, ¿de qué me tengo que jactar? Toda jactancia queda excluida. ¿Por qué? ¿Por la ley? No. ¿La ley de las obras? No, tampoco, no, sino por la ley de la fe. ¿Se goza en saber esto, hermanos?
¿Le da paz saber esto? ¿Lo cree? Si la respuesta de ustedes es que, hermano, aún no soy lo suficientemente bueno, entonces, hermanos, hemos perdido en sentido gran parte de nuestro tiempo. La respuesta es: no soy lo suficiente bueno, soy un canalla, soy de lo peor, pero en realidad es que nadie es lo suficientemente bueno. La salvación de Cristo consiste en decir que Cristo sí es suficientemente bueno y que estamos en Él. Nunca seremos lo suficientemente buenos. Y para un creyente es esperanzador que los terrores de la ley de Dios ya no tienen nada que ver con Él, porque su justicia está en Cristo. Y en Cristo usted no va a perseverar en el pecado. Se dará cuenta que su vida pasada ya no existe, sino es nueva. La sangre de Cristo le ha puesto fin. Nuestra fe solamente descansa en Él. Estamos viendo, hermanos, la palabra de Dios como única fuente para santificarnos contra la ansiedad y la depresión espiritual. Y la palabra de Dios nos manda a reconocer la necesidad de Cristo, a reconocer la necesidad de Cristo. Entonces, ahora pasamos, inciso B, consideraciones generales y principios bíblicos para tratar la ansiedad o depresión espiritual. Consideraciones generales y principios bíblicos para tratar la ansiedad o depresión espiritual. Dios, hermanos, por medio de su palabra nos va santificando, nos va purificando de este pecado. Cuando hablamos de santificación, debemos de tener en mente hacer más como Cristo. Cuando estamos diciendo esta palabra santificación, estamos diciéndoles: sean más como Cristo, sean más como Cristo. A eso se refiere la palabra santificación, ser más como Cristo. Y recordemos que la santificación es progresiva. Y es lo que veremos con este punto. Cómo Dios nos va purificando con este pecado, con la depresión, la ansiedad espiritual. Pero ahora estos principios que vamos a ver, hermanos, no son un conjunto de pasos en los cuales tú tienes que seguir. Mi propósito, la intención es que pongas en práctica la fe que ya tienes y que vayas a la palabra de Dios para tratar con ese pecado. Llena tu mente de la palabra de Dios cuando estás en ansiedad, cuando estás padeciendo depresión espiritual. Ve a la palabra de Dios. A veces queremos, hermanos, que la ansiedad se quite así rápido, mágicamente, como cuando tomamos un paracetamol. Va a ser progresivo, hermanos. Dios va a ir moldeando su carácter. No quiero que usted se lleve y diga: ok, hermano, qué bueno, con esta táctica ya, mañana sin ansiedad. No, Cristo la va a ir tratando, Cristo la va a eliminar, pero requerirá de su paciencia, requerirá de su paciencia. Y quiero ayudarte un poco con respecto a esto, más que yo. Dios nos ayuda con su palabra, esto. Y ahorita usted podría estar pensando, hermano Gamaliel, yo sí reconozco la necesidad de Cristo, pero no hay gozo en mí. Realmente creo que soy justo delante de Dios, pero no hay gozo en mí. Temo bastante en mi vida, hay ansiedad en mi vida. Bueno, Dios nos ayuda con eso también. Vamos a Marcos 8, 22, 26. Vamos a Marcos 8, 22, 26. Observa. Llegaron a Betsaida y trajeron a Jesús un ciego y le rogaron que lo tocara. Tomando al ciego de la mano, lo sacó fuera de la aldea y después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó: ¿ves algo? Y levantando la vista dijo: veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Entonces Jesús,
puso otra vez las manos sobre sus ojos y él miró fijamente y fue restaurado y veía todo con claridad y lo envió a su casa diciendo, ni aún en la aldea entres. Algunos mencionan que los milagros de Jesús eh, tuvieron un principal propósito de mostrar que Él es Dios, y efectivamente es cierto, pero también, y precisamente en el Evangelio de Marcos, los milagros ilustran una enseñanza a sus discípulos, en donde los discípulos constantemente no comprendían quién era Jesús, no comprendían quién era Jesús. ¿Y qué podemos aprender aquí del hombre ciego? Veo árboles que caminan, le dijo. Entonces, veo gente que parecen árboles que caminan. ¿Qué podemos aprender del ciego, hermanos? ¿Es ciego o no lo es? ¿Y acaso Cristo falló en sanarle inmediatamente? ¿Acaso Cristo falló en sanarle inmediatamente? El versículo no se refiere al que el poder de Jesús sea limitado en este sentido, en este pasaje, sino ilustra la identidad de sus discípulos que comienzan a conocer a Jesús. Ilustra la identidad de sus discípulos que comienzan a conocer a Jesús. Pero a menudo parecen tener ojos que no ven y oídos que no oyen. Vean lo que les dice Jesús, Marcos 8:18. Teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen, ¿no recuerdan? Y es lo mismo que pasa con los cristianos. Son cristianos, pero no están seguros de que son cristianos. El ciego expresó, veo gente, pero no anda algo bien. Parecen árboles que caminan. Hay personas, hermanos, que han comprendido la justificación por la fe y no quieren justificarse según sus obras, pero viven infelices, viven deprimidos, viven con ansiedad. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, no hay comprensión de la doctrina del nuevo nacimiento, no hay comprensión de la salvación, por lo tanto no hay felicidad en el cristianismo, no hay interés en la doctrina, no hay comprensión de quién es Dios y lo que Él ha hecho, no hay comprensión de que el Espíritu Santo habita en ellos. En otras palabras, no es que no sea creyente, pero no ha entendido y comprendido quién es su Dios. ¿Qué solución tener? Ir con sinceridad a Cristo como lo hizo este hombre. Roguemos a Dios de una visión clara y perfecta a Él para que podamos verle, para que podamos comprenderle y confiar en Él. Piensa en el ciego, hermanos. Piensa en esta persona que era ciega. Era ciego y cuando de repente comienza a ver, ¿qué es lo que hubiera hecho? Wow, sí, estoy empezando a ver árboles que caminan y a saltar. Pero no hizo eso. Fue con sinceridad a Dios. Fue con sinceridad con Cristo. Y en lugar de decir, por fin puedo ver, no fue así. Él reconoció su condición y mencionó, puedo ver, pero como que algo no anda bien. Como que algo todavía no anda bien. La gente parecen árboles que caminan. Entonces nosotros, Dios, realmente reconozco que mi justicia es en Cristo, pero como que todavía no veo bien. No hay gozo en mí. Ayúdame a realmente creer y descansar en ti. La ansiedad y la depresión espiritual, hermanos, nos lleva tanto a pensar en nosotros mismos. Y a lo largo de los siguientes domingos estaremos viendo cómo dejar de pensar tanto en nosotros y enfocarnos más en quién es nuestro Dios y ocuparnos en servirle a Él. Y uno de los libros que contiene la Biblia que ha sido de gran ayuda a lo largo de la historia es el libro de los Salmos. Han servido de gran respiro y aliento para el pueblo de Dios. Se observan a nobles almas que luchan con sus problemas, pero también que están luchando consigo mismas.
desnudan su corazón, analizan sus problemas, se reprenden y se estimulan. Algunas veces van a estar eufóricos, otras veces deprimidos, pero siempre honrados consigo mismos, siempre honrados consigo mismos. ¿Qué quiero decir? Son honestos delante de Dios con respecto a su pecado. Son honestos delante de Dios con respecto a su pecado. Y esa es la actitud que nosotros debemos tener. Ir con honradez, con humildad delante de Dios con respecto a nuestro pecado. Desnudarnos delante de Él para poder darle a la raíz y así ser santificado. Y un salmo que en lo personal me ha ayudado mucho, hermanos, a saber cómo enfrentar esta condición es el Salmo 42. Vamos al Salmo 42. Salmo 42, versículos 5 al 11. Salmo 42, versículos 5 al 11. Observa lo que dice el salmista. ¿Por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarlo otra vez por la salvación de su presencia. Dios mío, mi alma está en mí deprimida. Por eso me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán y desde las cumbres del Hermón, desde el monte Mizar. Un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. De día mandará el Señor su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Elevaré una oración al Dios de mi vida. A Dios mi roca diré, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? Como quien quebranta mis huesos, mis adversarios me afrentan, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Concluye otra vez, ¿por qué te desesperas, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues lo he de alabar otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. El salmista en el versículo 1 menciona que tiene sed de Dios. ¿Por qué tiene sed de Dios? Salmos 42:1. ¿Por qué tiene sed de Dios? Porque se está ahogando en sus sufrimientos, se está ahogando en su desesperación. Versículos 3, 5, 6 y 7. Sin embargo, a partir del versículo 8, interrumpe su lamento y hay una reflexión sobre lo que está pasando. Y ese es el aire que se necesita en medio de su ahogamiento. Dios lo va a proporcionar. Hay respiros de parte de Dios en medio del sufrimiento. Hay respiros de parte de Dios en medio del sufrimiento, en medio del ahogamiento. El salmista se halla infeliz y en problemas. Me gusta cómo lo traduce la Reina Valera. ¿Por qué estás abatida, oh alma mía? ¿Por qué estás intranquila dentro de mí? Espera en Dios, pues todavía he de alabarle, salvación de mi rostro y mi Dios. ¿Qué condiciones tenía el salmista, hermanos? Nos las platica el mismo salmo. Triste de no poder reunirse con otros en la oración pública en la casa de Dios en el templo de Jerusalén, 42:4. Era víctima de los ataques de sus enemigos, versículo 10, que incluso le decían, ¿dónde está tu Dios? Los cristianos de hoy en día pueden estar abatidos y angustiados. Sin embargo, damos la gloria a Dios porque no va a callar sobre este tema. Primeramente, será necesario mencionar, hermanos, ¿por qué debemos tratar la ansiedad? ¿Por qué debemos tratar la ansiedad? Número 1, la principal razón es por el reino de Dios y para su gloria. Por el reino de Dios y para su gloria. Número 2, porque también, al menos yo que he vivido ansiedad, depresión, no quiero vivir así el resto de mi vida. No queremos estar así el resto de nuestra vida. Es sumamente frustrante. Un cristiano deprimido, hermanos, es una contradicción del evangelio. Da la impresión de que ser cristiano significa ser infeliz, andar triste y moribundo, que menospreciamos la alegría y que solamente nos tenemos que dedicar a trabajar. El punto es atraer personas a Cristo por medio de la observación. No digo que nuestro comportamiento convierta a las personas,
pero que sí los lleve a preguntar, caramba, yo quiero estar así como esa persona. Quisiera Dios que yo pueda vivir en este mundo como lo hace esta persona. Y la enseñanza del Salmo 42 nos revela estos principios, hermanos. Podemos notar a un hombre derrotado, a un hombre deprimido, y hay un contraste del versículo 5 con el versículo 11. Observa versículo 5. Espera en Dios, pues he de alabarlo otra vez por la salvación de su presencia. Versículo 11, Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Versículo 5 menciona la salvación de su presencia, mientras que el versículo 11 menciona que Él es la salvación de su ser. Entonces, la presencia de Dios le ayuda al salmista, la presencia de Dios le consuela al salmista, pero él menciona algo: Él es la salvación de mi ser. Reconoce que la ansiedad que está experimentando, hermanos, lo lleva a expresar perturbación. Se siente miserable, se siente infeliz y se siente deprimido. Y eso lo manifiesta su rostro. Usted puede notar a una persona que está deprimida, que está con ansiedad. Cuando pasaba esta condición y él me veía, mi esposa, me decía, estás teniendo ataques, ¿verdad? Le digo, sí. Lo expresa nuestro rostro, lo expresa nuestro cuerpo. Al salmista se le ve inquieto y preocupado, pero la conclusión del salmista es: cuando miro a Dios, mejoro yo y mejora mi rostro. Cuando miro a Dios, mejoro yo y mejora mi rostro. Y ese es el punto, hermanos. Si tenemos buena comunión con Dios, habrá una condición espiritual fuerte, madura, y nuestro ser también lo experimentará, también lo manifestará. El salmista se encuentra agobiado, triste, afligido, está perplejo, también llora. Versículo 3. Observe, le angustia que sus enemigos lo ataquen y hagan insinuaciones acerca de él y de su Dios. Incluso, versículo 3, ha llegado a perder el apetito. Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? ¿Qué hacía el salmista, hermanos? ¿Qué hacía el salmista? Se hablaba a sí mismo. No que era introvertido, no se está centrando en sí mismo. El salmista le predicaba a su ego, le predicaba a su yo. Me da un poco de risa esto, porque a veces nosotros somos muy buenos para exhortar a nuestro prójimo, a nuestros hermanos. Tienes que hacer esto y confía en Dios. Incrédulo. Pero ¿qué tal cuando tenemos que exhortarnos a nosotros mismos? ¿Cómo puedo predicarle a mi yo? ¿Cómo puedo predicarle a mi ego? Porque este es el pecado de la ansiedad y la depresión espiritual. Al pecado hay que ponerle nombre y apellido. Es el ego. No es de que, hermano, mi familia, pasé una situación muy difícil y por causa de lo que hizo mi papá, yo soy así. Por causa de esta circunstancia, yo soy así. Mi jefe es bien regañón, hermano, me explota. El ego hace que nos centremos tanto en nosotros mismos. ¿Qué me va a pasar? ¿Qué daño voy a sufrir? Nuestro yo, nuestro ego nos recuerda los problemas del día anterior. ¿Qué es lo que hace el salmista? En vez de permitir que su yo le hablara, que su ego le hablara, fue él el quien comenzó a hablar consigo mismo, es decir, a predicarse él mismo. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Qué motivos tengo para turbarme? Quizá haya buenas razones, pero menciona el salmista: en Dios está mi esperanza. En Dios está mi esperanza. Entonces, hermanos, la aplicación, ¿cuál es? Y ya casi para culminar. Cuando aparezca ese ego en su mente, predicándole a usted, híjoles, acabas de perder el trabajo. Ya no hay mucho dinero. Esa enfermedad se está incrementando. Ese problema que estás pasando ya no hay solución. No hay esperanza.
¿Cómo le responde el salmista? Controla su ego, ese viejo hombre que está dentro de él, y en vez de escucharle, ¿qué es lo que hace? Y nosotros, en vez de escucharles, ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas? ¿Por qué estás intranquila dentro de mí? Basta ya. En Dios pondré mi esperanza y todavía le alabaré para la salvación que viene de su rostro, pues Él es la salvación de mi rostro y mi Dios. Oremos, hermanos. Gracias, Dios, porque nos has dejado en claro que necesitamos de Cristo para estar en paz contigo. Pero muchas veces ese gozo se nos es quitado porque nos enfocamos tanto en nosotros mismos, en las pruebas, Padre, que tenemos. Y ayúdanos, Dios, a ir a tu palabra y a predicarnos tu verdad, a aplicar tu verdad para ser más como Cristo. Ayúdanos, mi Dios, a que cada circunstancia que nosotros pasemos podamos, mi Dios, recordar tus verdades y predicarnos a nosotros mismos. Es en el nombre de Cristo Jesús que oramos y damos gracias. Amén y amén.